Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. Esto es Consejos de Vida con el pastor Jorge David. La palabra del Señor no solamente hace falta escucharla, sino también repetirla. Y eso hace que tu subconsciente, tu consciente vaya transformándose, tomando una metanoia. Lo que significa metanoia es un cambio de mente seguro en el espíritu. Y empiezas a practicar lo que dices. Porque cuando tú empiezas a decir algo, y ya sea contra tu vida o a favor de tu vida, si tú dices fuerte soy, termina siendo fuerte. Si tú dices estoy mal, terminas estando mal. Porque lo que tú repites mucho es lo que empiezas a creer. Tu mente empieza a dictarse y a creer pues lo que estás hablando, ya que la palabra es espíritu, y a través de la fe, ya sea poca o mucha que tengas, simplemente se formula para hacer algo verídico de lo que estás hablando. Gloria a Dios. Vamos a buscar el versículo 17 del capítulo 5 y alguien que le dé lectura hasta el 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. Oiga bien, luego que el Señor empieza a hablar de las bienaventuranzas, usted va a notar en la Biblia que tiene este lugar, tiene todo rojo, que Jesús lo habló todo, bastantes separaciones. Tiene títulos y un pequeño bosquejo, Algunos, como vamos a encontrar en el 27 al 28, es como si fuera una sola cosa y así. Es que la Biblia pues separa los temas. La Biblia separa los temas, pero sigue siendo un sermón. Lo ve, fue una predicación, fue una enseñanza entera. Y entonces, luego que él habla de las bienaventuranzas, empieza a hablar de que ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz de la tierra. Ahora, les deja claro decir en el 17, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Yo quiero que usted marque en la libreta que le dije que marcara y le pusiera por título la doctrina de Jesús, para ir desglosando esto poco a poco. Jesús lo que está dando a entender es que lo que tenemos que hacer no solamente tiene que ser de oídas, sino que tiene que ser tenemos que ser hacedores, ¿lo ves? Entonces, pero hacedores, él termina hablando de dos personas, dos personajes, dos títulos, dos profesiones para ese tiempo, que tienen que mejorar la justicia de ellos dos, ¿ok? Por eso cuando él dice, yo no he venido a abrogar la ley, ni he venido a abrogar los profetas, porque los fariseos y los que habla aquí, los escribas, ellos hablaban de la Torá perfectamente, pero ellos no practicaban las cosas escritas en la Torá. Ellos las sabían, las estudiaban y las enseñaban, pero no las ilustraban con la vida. Por eso es que él anticipadamente, antes de hablarle de los fariseos y los escribas, nos dice que ustedes son diferentes a ellos. ¿En qué? En que son la sal, ustedes salan, y ustedes son la luz, ustedes alumbran. Lo ven, nosotros los cristianos, se nos deja dicho bien claramente aquí, que nosotros tenemos que superar a los religiosos. Oiga bien, tenemos que superar a los religiosos. Hay un personaje, ¿verdad? Una entidad llamada, le llaman, porque no me voy a incluir en eso, los liberales. Yo les llamo libertinos, como les manda la Biblia a llamarles. Libertinos, o sea, un libertino que anda en libertinaje es una persona que no tiene ley, una persona que no tiene
a quien rendirle cuentas, una persona que hace las cosas como él quiere, una persona que va donde él quiere. Cuando una oveja se me acerca y me dice, mira, yo estaba en la iglesia tal, o yo estaba haciendo esto, pero no me pediste permiso para hacer cualquier cosa dentro del margen de la iglesia, pues yo te considero una cabra, porque no rendiste cuentas. Lo ves, te considero como que tú eres autoindependiente, ¿ves? Les he explicado que la oveja siempre depende del hombre, depende del pastor. Eso es algo lógico, que usted lo puede ver observando el animal, pero buscándolo aquí en la Biblia va a observar que la grey no puede vivir sin su pastor, ¿verdad? Que el mismo salmista decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo ves, o sea, que necesitamos un pastor. Acuérdese que el salmista era el rey David, lógico, debajo, por encima del rey no había ninguno. Amén. Pero las leyes de los sacerdotes, David se sujetaba a ellas. ¿Por qué? Porque entendía que él era el rey, pero la ley de Dios va por encima de las leyes de cualquier tierra, aún las de Israel. Gloria al Eterno. Entonces empieza a decir, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod, ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Entonces nos insta a los discípulos del Señor a estudiar la palabra de Dios completa. ¿Por qué? Porque completamente necesitamos vivirla, completamente necesitamos experimentarla. Si queremos hablar de sucesos por experiencias, tenemos que vivir esas experiencias, ¿verdad? No es lo mismo hablar de la resurrección de Lázaro, y si alguien te hace una pregunta, ¿y qué se siente resucitar? O qué se siente dar una orden como esa, le vas a decir no sé, porque no has experimentado ese tipo de enseñanza que estás enseñando. Amén. Entonces, pues en este versículo lo que Jesús está diciendo es simplemente que tenemos que estudiar. Y me llama la atención el 20, les digo pues que si su justicia, o sea, sus pruebas, sus acciones, no superan la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del Cristo. Y ahí es que llego al punto de lo que le estaba hablando de los liberales, lo que le llaman el liberales o libertinaje, que ellos se pasan atacando los de la sana doctrina. Se pasan atacando los de la sana doctrina diciendo que son unos religiosos. Yo no soy un religioso, refiriéndose a una persona que predica santidad, a una persona que vive la santidad, a una persona que obra en justicia. Entonces, si las obras de los criticones esto no supera la de esos religiosos, se va a perder, no va a entrar al reino de los cielos. Porque por lo menos aquel que tú le dices religioso, ora y ayuna. Aquel que tú le dices religioso, saca demonios. Aquel que tú le dices religioso, y esa muchacha que se viste anticuada, esa muchacha que se pone una falda larga, esa muchacha que no anda enseñando nada, esa muchacha se está guardando para Dios, lo que no están haciendo las libertinas. Esto nos enseña a que usted tiene que operar bajo el mandato bíblico. Que si usted lee la Biblia, entiende que usted no critica a nadie. Si usted lee la Biblia, usted entiende que usted no tiene que murmurar de nadie. Si usted lee la Biblia, usted entiende que usted tiene que ayunar y no preocuparse por otros. No tiene que preocuparse por otras. No tiene que preocuparse porque aquel está escalando o no está escalando. Usted preocúpese si usted está escalando. Usted preocúpese si usted está ayunando. Usted preocúpese si usted está enseñando lo correcto. Usted preocúpese si ya leyó la Biblia, la leyó varias veces y la tiene marcadita. A su nombre, gloria. ¿Están aquí? O sea, tenemos una vida para preocuparnos por nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No vaya a ser que lo que tú enseñes hagas caer a otro y caigas tú. ¿Lo ves? Entonces tenemos que cuidarnos, porque a veces estamos buscando una nueva revelación y la bajamos de la luna en vez de bajarla del tercer cielo, que ya está revelada, que es la Biblia. No hay que buscar una nueva revelación. Lo que hay que buscar es la iluminación, que Dios te ilumine, que Dios, esta palabra que es más luz que tú, porque si tú tienes luz es porque la palabra vive en ti. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan? Juan se comió, que le mandaron a comer el que rollo. Cuando él come rollo, empieza a hablar estas cosas. Cuando él vuelve a la tierra, él empieza bueno, mira el Apocalipsis, un libro que no todo el mundo puede interpretar, un libro que si tú lo lees, tienes que volverlo a releer, porque es que no le das un entendimiento completo. Mira, no hay una sola persona que me pueda hablar del Apocalipsis de memoria. No lo he conocido. ¿Por qué? Porque los acontecimientos del Apocalipsis, número uno, no son cronológicos.
hay que estudiarlos bien. Número 2, son piezas, hay piezas faltantes que hay que unirlas con el libro de Daniel, con las profecías mesiánicas, hay que unirlas con las profecías de Cristo. O sea, es un libro que sin la Biblia no se puede entender, así te lo pinto. Entonces, si tú no lees la Biblia, no vas a poder entender Apocalipsis. Entonces, para poder graduarte de Apocalipsis, tienes que leer la Biblia. ¿Lo ves? Entonces, si no te gradúas de Apocalipsis, no puedes ser aprobado para predicar y enseñar, porque en el Apocalipsis es que sale lo que no ha acontecido, es lo que debes de enseñar. Nosotros no podemos basarnos en enseñar solamente lo que ya pasó. Tenemos que basarnos en enseñar lo que no ha pasado. A la gente le interesa qué le va a pasar, no lo que le pasó. Lo que le pasó lo lleva al pasado, lo lleva a una depresión. A la gente le interesa qué va a pasar. Cuando usted va al doctor, usted le pregunta, doctor, ¿qué va a pasar? Doctor, ¿qué tengo? Pues mira, tienes esto. Pues, doctor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Lo ves? En tu trabajo, cuando tú terminas un trabajo, tú no te vas para tu casa, tú le preguntas al jefe, ¿hay algo más que hacer? O sea, siempre estás buscando algo del futuro. Así somos nosotros, por eso vamos a la iglesia diario a diario, porque entendemos que diario a diario el pan de vida está servido a la mesa, que siempre hay pan por la mañana y siempre hay pan por la tarde. Gloria sea al Señor. Ok, vamos a leer del 21 al 24. Alguien que le pueda dar lectura, me ayude con esto ahora. Del 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien, la teología del perdón. La teología del perdón. Oiga bien, han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás. Acuérdense que él estaba hablando de los fariseos y de los escribas. Esa es la teología de ellos, la Torá, que decía que no matarás. Y todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. Muy bien, eso hasta ahí está perfecto, eso está en la Torá, eso no se puede quitar de ahí. 22. Pero yo les digo que todo el que se encolerice, se enfogone sin razón con su hermano, oiga bien, es culpable ante la corte. Es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano raca, culpable es ante la congregación. Y todo el que diga idiota es condenado, ya está condenado. Se lo dije que yo creo fielmente en lo que dice la Biblia, que ya hay gente condenada. Ahí no dice que será condenado, dice ya está condenado a la gehenna de fuego, o sea, condenación de infierno. Lo que significa fatuo es idiota. Y usted sabe que hay gente que se pasa diciéndole idiota a la gente, o diciéndole estúpido, que es la palabra que se congenia con esto. Cuando tú le dices a una persona estúpido o le dices idiota, la gehenna de fuego, el infierno, es tu lugar, es tu reposo. Lo que está encima de ti son las ascuas de fuego, porque lo que le dijiste al hermano, Jehová lo aborrece. Por eso es que tenemos que cambiar el lenguaje. ¿Ve? Tenemos que cambiar mucho el lenguaje. Por más que yo vea algo estúpido, yo no hablo así, porque no vaya a ser que yo por eso es que Dios nos da la luz. Cualquiera que se enfogone sin razón contra su hermano. Entonces, nota lo que él está diciendo, porque ahí dice la condenación del juicio ya está sobre él. Ahora, ¿qué juicio? Él está hablando de no matarás. Ahora, ¿qué tiene que ver la palabra ofensiva contra el hermano con la ley de no matarás? Es que para Dios, las cosas son una cosa y para ti son otras. Por ejemplo, hablar mal de tu hermano es homicidio. ¿Ok? Ahora, decirle estas cosas a tu hermano es matarlo. Y cuando subas al reino del cielo, al justo juicio,
te vas a encontrar en ese santo juicio que lo que va a caer sobre ti es el castigo de muerte. ¿Lo ves? Porque lo que tú le dijiste al hermano, para Dios no fue solo ofensivo, fue homicida. Están aquí, se habían dado de cuenta de eso, habían leído eso antes, habían leído eso bien, porque eso está muy explícito ahí explicado, eso no está, no es una ciencia. Si usted ha leído eso, eso no es una ciencia. Dice el 23, oiga bien, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, ahora está hablando con el ofendido, con el que le dijeron estúpido, con el que le dijeron raca, con el que le dijeron idiota, ¿ok? Dice, si te acuerdas de aquel que te dijo eso, deja tu ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda. Ahí está la teología del perdón. La teología del perdón es simple. Hagas hecho o no hagas hecho, tienes que reconciliarte con tu hermano. Te heriste o fuiste el herido, tienes que reconciliarte con tu hermano. Tú no puedes dejar las cosas así. Tú no puedes esperar a que venga una persona a pedirte perdón para reconciliarte con esa persona. Dice la Biblia que Dios no acepta ni tu ofrenda. Amén. Significa que no estás agradable ante el Señor. Pero él fue el que me ofendió. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo camina así. Pues tú fuiste el que me diste, tú eres el que tienes que venir a pedirme perdón. El sistema del reino no es así. El sistema del reino es diferente. Amén. Es sencilla, es fácil de aprender, fácil de practicar. Es simplemente dejar el orgullo para poder dejar que la humildad te lleve a hacer estas cosas. Por eso Cristo empezó a hablar de los caracteres bienaventurados. Empezó a decir, bueno, bienaventurado el humilde, bienaventurado este, bienaventurado el otro. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, porque el reino de los cielos es para ellos, porque heredarán la tierra. Porque, hermano, vivir en esta tierra, nada más con esta parte de la Biblia, del 21 al 24, esto no es fácil. Esto no es fácil. Para el orgulloso tiene que ser algo imposible. Para el orgulloso tiene que ser algo. Y si tú eres sentimental y tú eres emocionalista y no eres en espíritu, tú siempre vas a vivir ofendido y vas a esperar a que la gente venga a pedirte perdón. Usted sabe las familias que no se han reconciliado porque ninguno quiere dar el brazo a torcer, ni el que hirió ni el herido. Blady, yo sabía que se podía matar una persona por medio de las palabras. Sí, pues eso lo dice ahí, lo dice claramente. Amén. Así que si usted es de los que le ha dicho idiota a una persona, le ha dicho estúpido, no lo vuelva a hacer, arrepiéntase. Porque la Biblia dice que tienes condenación de infierno y ya estás condenado. Y por eso es que tú oras y no pasa nada. Por eso es que tú ayunas y no pasa nada. Por eso es que tú vigilas y no pasa nada. Por eso es que tú vas a la iglesia y no pasa nada. Por eso es que oran por ti los profetas, oran por ti los sacerdotes, oran por ti los brujos, oran por ti los yemayá, oran por ti los sacerdotes blanco y negro, oran por ti los animales, oran por ti los ovnis, oran por ti y no pasa nada. Porque usted está maldecido porque no se ha arrepentido. Simplemente, pues yo le dije, esa es la teología del perdón. Gloria a Dios. Vamos al 25 y 26. ¿Quién le da lectura? Dice la palabra del Señor: reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas puesto en prisión. De cierto te digo, no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. No solamente Dios nos enseña en el 21 al 24 que tenemos que perdonar o buscar la reconciliación, también nos da un lapso de tiempo. En el 25 y 26 aparece el lapso. Dice, reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas puesto en prisión. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Ahora, ¿qué es lo que le debía a esa persona? Dios lo está poniendo el cuadrante para que entendamos qué valor tiene el perdón. ¿Qué valor tiene el perdón? Entonces, hasta que tú no perdones o te reconcilies con tu hermano, con tu adversario, en este caso tu adversario, pues vas a estar preso
nos muestra una prisión. Esa prisión puede ser una ansiedad. Esa prisión puede ser una aflicción. Esa prisión puede ser una depresión. ¿Lo ves? Y hasta que tú no pagues el último cuadrante, no saldrás de esa prisión. Entonces, ¿qué tiempo definido nos da la Biblia para reconciliarnos con nuestros adversarios? ¿Qué dice ahí el 25? Reconcíliate, ¿de qué? De inmediato. De inmediato. O sea, la palabra inmediato tiene que estar en tu vocabulario. Tiene que estar en el chip de tus acciones. ¿Cuándo debo de pedir perdón? De inmediato. ¿Cuándo debo de reconciliarme? De inmediato. ¿Cuándo debo de perdonar? Inmediato. ¿Cuándo debo de orar? Inmediato. ¿Cuándo debo de pecar? La gente tiene el chip en el lugar erróneo. ¿Cuándo debo de pecar? De inmediato. ¿Cuándo debo de entretenerme? De inmediato. ¿Cuándo debo de vacilar? De inmediato. ¿Cuándo debo de tomar vacaciones? De inmediato. O sea, todas las cosas en la carne de inmediato, pero las cosas del espíritu para después. Y no se puede vivir así. Si usted quiere vivir la doctrina de Jesús, usted tiene que vivir bajo el reglamento, el renglón que aparece aquí. Vamos al 27 al 28 porque esto se está poniendo bueno. Amén. Han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla, inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. Muy bien. Vamos a leer esto suavecito para que lo bajes bien. Han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. Eso es un mandamiento. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla, vamos a sacar de aquí estos esposos que no pueden mirar a una mujer. Vamos a sacar de aquí estas esposas que no pueden mirar a un hombre. El pecado no es mirarla, el pecado es codiciarla. ¿Se fueron? Hello. El Amén. pecado no es mirarla. El pecado no es mirarlo, el pecado es codiciarlo. Ahí lo dice claro, vamos de nuevo. Han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla, codiciarla, inmediatamente, no después ni otro día, comete adulterio. Ahora, hay una coma después de adulterio. Después de la palabra adulterio, hay una coma, hay un punto coma. No. No, ¿verdad que no? Significa que lo que dice va junto con adulterio, con ella en su corazón, con ella. Significa que la mujer provocativa que hace codiciar a los hombres su cuerpo por su manera de vestir, su manera de moverse, su manera de expresarse, al hombre codiciarla por algún motivo sexual, blasfémico, lo que sea, dice que adultera a él, pero con ella en su corazón. Ella se vuelve adúltera con él. ¿Ok? Por eso yo le digo a las hermanitas de la iglesia, cuídense mucho de lo que no se les esté marcando los panties, no se les esté marcando los brasieles, que no se les esté marcando su cuerpo, porque usted no sabe quién la mira y quién la codicia. Usted le está dando ganas, usted le está un movimiento. Hay muchachas que cuando oran parece que les dan un hormigueo y empiezan a tener un movimiento raro, y los hombres que están detrás de ti están viendo eso y son hombres. O sea, no tienes animales detrás de ti, tienes hombres que sienten, que padecen y que tú no puedes estar. Jaycee, pastor, dice la palabra que no permita que no se ponga el sol sobre nuestro... Exacto, sí, perdona, Jaycee, que no vi los comentarios. Es muy cierto. Eso tiene que ser así. Otro versículo que confirma que tiene que ser enseguida. Pastor, con el respecto al versículo 28, me enseñaron que estamos a un pensamiento de la presencia de Dios. El versículo 18. A un pensamiento... Pastor. Explícame eso bien, Belady, explícame eso bien. Bueno, en un estudio a mí me enseñaron que si con el pensamiento, con codiciar una mujer, ya hemos adulterado con él, el hombre ha adulterado, o nosotras pues, al mirar un hombre, ya hemos adulterado en nuestro corazón, ya hemos pecado. Igual cuando estamos orando y pensamos en la presencia de Dios,
cuando pensamos en Dios, estamos en la presencia de Él. Porque si con un pensamiento pecamos, con un pensamiento podemos lograr llegar a la presencia de Dios. Muy bien, eso es muy bien explicado. Eso me gustó, seguro que sí. Porque acuérdese que la fe es basada, en esto se mete la fe, o se mete la incredulidad. Lo ve, cuando se mete la incredulidad, tú ligas a la muchacha. Cuando se mete la fe, tú respetas a la muchacha. ¿Lo ve? Nosotros tenemos, claro, la muchacha no tiene la culpa de que alguien la codicie, pero te codició. Te codició. Tú no tienes la culpa, mujer, pero te codició. ¿Lo ve? Entonces usted sabe, no se haga la tontita, hablando en plural, no se haga la tontita. Usted sabe que hay ropas que no hacen que el hombre te codicie. Hay movimientos que tú ves que yo soy hombre, ¿ves? Y todos los hombres te pueden decir que no todos los términos de ropa, no todos los términos de movimiento provocan que un hombre se excite, que un hombre te codicie. No todos, ¿ves? Una mujer respetada, una mujer sabia, una mujer como manda la Biblia cristiana, no provoca, hello, porque hay muchas mujeres de hoy en estos tiempos que se parecen a las de antes, porque esto no viene de ahora. Esto no viene de ahora, esto viene desde el principio. Esto viene desde el principio. Para hacer caer a uno al de la tribu de Judá, ¿qué hizo la yerna de él? ¿De qué se vistió? De una prostituta. De una prostituta, y tuvo relaciones con él, se quedó con el anillo, se quedó con el bastón para hacer descendencia. Pero ¿cómo lo hizo caer? ¿Cómo es que ese hombre no la reconoció? Porque se disfrazó, le montó un perfumaje, cambió la voz y el hombre se cegó. Yo no puedo entender cómo ese hombre pudo tener relaciones sexuales con una mujer y no reconocerla. Porque es que, hermano, la codicia sexual niebla las cosas. Te pone una neblina y tú no ves lo que estás haciendo. Por eso tú ves que el que comete adulterio, los que cometen adulterio, yo siempre he oído estos testimonios que se sienten mal. Y después le cae el peso. ¿Qué hice? ¿Cómo es que le fui infiel a mi esposa? ¿Cómo es que le fui infiel a mi esposo? Le cae ese peso. ¿Por qué? Porque es que el pecado ciega. Eso lo sabemos todos. Pero también ese término ciega. Pero tú no puedes tomar eso de yo cometí un error. No fue un error. Tú cometiste un pecado de adulterio. Eso es lo que tú cometiste. Un error es 4x4, 8. Yo lo borro y pongo 16. Eso es un error. Pero acostarme con la vecina, eso no es un error. ¿Podré yo borrar eso? ¿Podré yo borrar eso? Eso no se borra. Eso se comete. Eso no se borra, eso se comete. Un error es 8x8, 16. No. Perdón, eso es un error. Lo borro, 64. Sencillo, ahí cometí un error. Puse un 6 donde no va. Pero poner tu miembro en una mujer que no es tuya, o darle los senos tuyos a un hombre que no es el tuyo, eso no es un error. Eso es un pecado de adulterio. Tiene que entender eso. Le dije que se está poniendo esto calentito. Se está poniendo calentito porque hay hombres que se creen que no es nada. Mirar a una mujer y ligarla no es nada. Y el problema es codiciarla. Después tienes sueños con ella. Después tú tienes pesadillas con ella. Después tú tienes visiones con ella. Tienes enamoríos ocultos con ella. Y así viceversa también. ¿Lo ves? Tienes que cuidarte. Los hombres, por ejemplo, aquí dice mujer porque en el tiempo de antes los hombres no andaban con el pecho por fuera. Ni los impíos, ni los cristianos. Ellos se cubrían todos porque era una blasfemia andar sin pechucao. Pero hoy en día no se vive así. Hoy en día hasta esto se aplica a la mujer también, que codicia al hombre, porque el hombre anda por ahí como Ken, como Dios lo trajo al mundo, como Adán. Tranquilo, como Tarzán en la película. Alábalo, por favor. Alma mía, adora el que vive. A ver, luego leamos ahora el 29 y el 30. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Te dije que esto se pone caliente, se pone bien feo. Se pone a nivel de infierno, se pone el fuego ardiente que no se apaga. Y si tu ojo derecho
Está hablando del adulterio, de la ligaera, de la codicia. Si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, es un error tan error, como le pintan muchos, que la Biblia te manda que te lo arranques y te lo eches. Él no está mintiendo. Jesús no mintió, ni quiso configurar las cosas. Jesús habló claro. Jesús dice que si tú tienes un problema de codicia, mejor es que te arranques el ojo antes de perderte por el ojo del infierno. Que si tu mano es el problema, que te gusta estar tocando las cosas que no son tuyas, que te arranques la mano. Hay muchos predicadores que pintan esto bonito y van a tener que rendirle cuentas a Dios. No, Dios no quiere decir que usted se arranque la mano, porque Dios no quiere que te arranque la mano. Sí, Dios quiere que te arranques la mano antes de que te pierdas en el infierno. Porque mejor es subir sin mano al cielo que perderte con tu mano en el infierno. Eso es lo que dijo Jesús. Eso no lo enseñó un apóstol, eso no lo enseñó un profeta, eso no lo enseñó un falso profeta, eso no lo enseñó una vaca, eso lo enseñó Jesús. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús? Jesús, pues claro que Él no quiere que tú te arranques una mano. Jesús está diciendo, oiga bien lo que dice aquí, y si tu ojo, y si tu ojo, dando a entender, si tú tienes un problema, no lo tengas más, busca reconciliarte, porque Él está hablando de reconciliación primero. Está hablando de perdón primero. Está hablando de que no te encolerices con tu hermano. Amén. ¿Por qué? Porque los mayores adulterios en la iglesia no son por la simple codicia de que vino una muchacha y pasó por el lado del muchacho y el muchacho cayó. No. Vienen por las peleas matrimoniales. Por peleas matrimoniales. Está hablando con la iglesia. ¿Ok? No se llevan, no se hablan, y dice la Biblia que no se dejen de buscar el uno con el otro para que no caigan en tentación y el lazo de Satanás. Entonces, ahí entonces el muchacho ve que la muchacha de afuera le está dando lo que no le está dando la de adentro, que el muchacho de afuera le está ofreciendo lo que no le ofrece el de adentro. Se fueron, porque cuando se mete este tipo de espíritu maligno a dividir el matrimonio adentro, lo quiere desunir, uniéndolo con alguien afuera. Y los tontos y las tontas caen en ese tramo. Por eso los matrimonios no pueden discutir. Los matrimonios no pueden estar en guerra. Los matrimonios no se pueden negar unos a otros. Tú no puedes estar guardándole lo tuyo a tu marido porque tu cuerpo le pertenece a tu marido. Tú no puedes guardarle lo tuyo, varón, porque eso le pertenece a tu esposo. Ustedes son una sola carne. Ustedes no pueden negarse unos al otro. El que se niega uno al otro está endemoniado. Y pronto cae en adulterio. Porque adulterio, escúchame bien, les voy a decir algo. Les voy a hablar por revelación. Delante de Dios, si usted codicia una mujer y cae en adulterio con ella en su corazón, ya tú estás divorciado en el cielo. Escúchame bien lo que le voy a decir, porque dice la Biblia, él mismo va a enseñar ya mismo, vamos a llegar al punto donde el adulterio, la fornicación es la que rompe un pacto matrimonial. Entonces usted no tiene que unirse con otra muchacha y tocarla para cometer adulterio. Dice que ya cometió adulterio en su corazón con ella. Ya es un adúltero, ya rompió el pacto matrimonial. Con codiciarla nada más en su mente. Y si Dios sabe esto, Dios puede permitir un divorcio. Dios puede permitir cualquier cosa. Por una pelea, lo que sea, pero Dios sabe cuáles son las razones. Porque hay hombres que pelean con las esposas porque ya están en su corazón en adulterio con otra mujer. Entonces lo que buscan es un pretexto para irse de la casa. Por eso la mujer, yo siempre lo he dicho, la mujer que menciona divorcio, el hombre que menciona divorcio, cuando Dios aborrece el divorcio, del espíritu no sale. Del espíritu no sale. Porque si Dios aborrece el divorcio, entonces, ¿de dónde está saliendo esa inspiración? Ok, ya entendemos esa parte, ¿verdad que sí? Dice que es mejor perder una mano o perder un ojo que perderte en el infierno. Fíjese, ¿cuántas veces ya no ha salido el infierno en la doctrina de Jesús? La palabra infierno. Porque hay personas que dicen no prediques del infierno. Hay iglesias que no predican del infierno porque sacan a Jesús. ¿Quién fue el más que? Es más, hasta ahora, ¿cuántas veces Jesús no ha mencionado el infierno? Amén. Si codicias a la mujer de tu hermano, estás perdido. Si le dices idiota, estás perdido. Si le dices raca, estás perdido. El que se encoleriza contra su hermano sin razón está perdido. Y menciona el juicio, infierno, la paga del pecado. Así que si se te mete un espíritu maligno, que no hables del infierno, pues eso fue lo que se metió, un espíritu maligno. Hay que hablar lo que Jesús habló, y eso está en el principio. Todavía Él no ha hecho milagro, todavía Él no ha hecho prodigio, todavía Él no ha demostrado su poder. Es lo que estás hablando. Amén. Él solamente se bautizó
Para aquellos que se bautizan y no quieren hablar de condenación y no quieren predicar en sus prédicas, quieren ponerlo todo bonito, y Dios te ama, y Dios te acepta tal y como tú eres, y Dios esto y lo otro. Mira, ponte a predicar la verdad. El adúltero se va a perder si no se arrepiente. El que habla mal de su hermano se va a perder si no se arrepiente. El que le diga idiota a su hermano ya tiene condenación de infierno. Eso es lo que tú tienes que predicar. La Biblia lo dijo desde antes del hablar. Hay del que le quite una yod o el que le quite una tilde a la palabra de Dios. No podemos cambiar la esencia de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios condena con infierno algo, hay que predicar sobre eso. ¿Cuál es el escudo de los incrédulos? No me juzgues. Tú no me puedes juzgar. Pues claro que no te puedes juzgar. Yo te estoy predicando, no juzgando. Pero si tú le llamas a la predicación y a la exhortación y a la reprensión juzgar, eso es allá tú. Porque deberías de buscar qué significa juzgar antes de decir que te estoy juzgando. Y claro, sí, el que me puede juzgar es Dios. Pues claro que el que te puede juzgar es Dios y el que te va a juzgar es Dios. Dice la Biblia que yo no puedo mandarte al infierno, el que te puede mandar al infierno es Dios. Pero aquí dice las razones, las que te estoy predicando, las que te estoy enseñando, de por qué Dios te puede mandar al infierno. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. Esto fue Consejos de Vida con el pastor Jorge David. Que Dios te bendiga.